Bendiciones a cada uno de ustedes que están en este día viendo este video, que sea de mucha bendición para cada uno. Vamos a hablar en este día acerca de el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces Dios nos ha llamado a hacer algo, nos ha llamado, nos ha dado un don, nos ha capacitado para su obra, pero en ocasiones muchas veces no nos damos cuenta de que tiene un proceso, de que tenemos que pasar un proceso para llegar a cumplir lo que Dios tiene con nosotros. Y así se llama la enseñanza. Todo tiene un propósito. ¿Por qué? Porque en ocasiones Dios nos muestra lo que va a hacer con nosotros, pero tal vez no vemos el proceso. Es decir, aclarando, muchas veces Dios nos muestra algo que quiere hacer por medio de nosotros, pero no nos muestra, es decir, no va a ser del día de hoy a mañana, no, sino que va a ser un proceso, algo que tenemos que vivir, que tenemos que pasar para que se cumpla ese propósito. Y quisiera que viéramos conforme a la Escritura ese proceso que nosotros vamos a pasar. Es decir, hay ocasiones que Dios llama a las personas y les dice, te voy a levantar, por ejemplo, como pastor. Y las personas tal vez a veces piensan que ya hoy le está diciendo Dios y ya mañana ya quieren levantarse como pastores, como apóstoles, como profetas, pero en muchas ocasiones es algo que Dios está hablando, pero para pasar el proceso, para prepararse uno para el propósito de Dios en su vida. Y por eso se llama esta enseñanza, todo tiene un propósito. Es decir, cuando Dios nos ha llamado para hacer algo específico, vamos a empezar ese proceso hasta llegar al cumplimiento de este mismo. Y nosotros vemos en Hebreos 12:3, considerad pues a aquel que soportó la hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque muchas veces nosotros nos podemos desanimar, nos podemos cansar, nos podemos desalentar, pero dice, hay que considerarlo a Él, a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores. Hay veces que vivimos cosas terribles en nuestra vida y queremos tirar la toalla a la primera. Queremos rápidamente decir, no, ya no quiero nada, ya no quiero saber nada, pero no nos damos cuenta de que es un proceso el que vamos a pasar. Cuando Papá Dios nos llama, pasamos un proceso para alcanzar el propósito por el cual Él nos ha llamado. Cuando tenemos sueños, no se cumplen de un día a otro, sino que Papá Dios forja un carácter en nosotros para estar listos para hacer su voluntad. Los sueños son un vehículo muy importante dentro de los propósitos de Dios y lo podemos ver en la Escritura. Vemos en Génesis capítulo 37, verso 2, esta es la historia, dice, de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos, porque José veía lo que hacían y obviamente estaba haciendo las cosas negativamente. Pero sigue diciendo Génesis 37:3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué lo amaba José? Porque tenía un buen corazón, porque quería agradar a su padre, porque obedecía, porque le entregaba informes. Y dice, para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Sepa que cuando Dios te ha llamado, cuando Dios te ha escogido, Él te va a poner una gracia especial sobre tu vida, de tal manera que las personas que te rodean, las personas que te conocen, van a ver en ti algo diferente, algo distinto, y van a decir, ¿qué es eso que tiene esta persona? Es el amor que está sobre tu vida de parte de nuestro Padre Celestial. La Escritura nos enseña esto como una semejanza de el amor que Dios tiene hacia nosotros, y dice que Israel amaba más a José que a todos sus hijos, porque era especial para él. Pero mire qué más dice la Escritura. Génesis 37:4 dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso, ¿qué dice que hacían? Lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más.
¿Qué es lo que me enseña esto? Que cuando Dios nos ha llamado, cuando este es el proceso del que estamos hablando de la vida, es decir, Dios nos ama, Dios nos ha escogido con un propósito. Cuando Dios nos ama, nos da esa túnica de colores, nos da una gracia sobre nuestra vida, pero también nos visita por medio de su sabiduría, por medio de los sueños, por medio de las visiones. Dice la Escritura que como ellos sabían, sus hermanos sabían que Israel amaba más a José, dice que lo odiaban. ¿Sabe que a veces hay personas que te van a odiar? Si Dios te ama, si Dios te ha levantado, te ha dado gracia, te ha dado sabiduría, no todos te van a aceptar, no todos van a decir, ay, gloria a Dios, qué bueno que Dios usa a mi hermano poderosamente. Va a haber gente que te odie. Es decir, ¿qué es lo que te quiero decir a través de esto? Que tienes que tener como decía en Hebreos, hay que soportar aquello, hay que saber que hubo uno que soportó mucho, pero nosotros tenemos que aguantar, tenemos que como dice ahí la Escritura, que nuestro ánimo no decaiga, que no nos cansemos, sino que antes prosigamos. Va a haber gente en el camino que te va a odiar, va a haber gente que no le va a gustar lo que tú le hables. Incluso dice que cuando José le contó a sus hermanos los sueños, ¿qué eran estos sueños? Dios le estaba mostrando a Josué que lo iba a usar poderosamente, pero ¿qué era lo que pasaba con sus hermanos? En lugar de que dijeran, gloria a Dios, hermano, qué bueno que Dios te va a usar, que el Eterno te va a usar, que nuestro Dios te va a usar, no, se enojaban, se molestaban y lo odiaban aún más. Va a haber gente que te odie por tus sueños, por tus visiones, gente que esté contra tuya cuando tú les hables lo que Dios ha puesto en tu corazón. Tal vez hasta te dicen loco, tal vez hasta te dicen que no va a ser posible cumplir lo que Dios tiene en tu vida, pero si Dios te ha dado aquel sueño, te ha dado aquella visión y que te lo ha confirmado y sabes que es de Dios, que no es de tu alma, que no es del enemigo, que no es algo de la carne, sino de Dios, no lo abortes, tómalo, recíbelo, pero ten en cuenta que te van a odiar. Ten en cuenta que vas a pasar un proceso en Dios hasta llegar a cumplir el propósito. Ahora, veamos algunos puntos de este proceso del que le estoy hablando. Si Dios te ha llamado, tienes que tener en cuenta que vas a pasar un proceso. Dentro de ese proceso, nosotros vamos a ver, número 1, cuando Papá Dios muestra su amor para contigo, derrama sobre ti su gracia, habrá personas del mismo pueblo que te odien. Cuando oigan los sueños que tienes, las visiones que tienes, habrá gente que te odie. Pero sigamos, Génesis 37:7 dice, aquí estábamos atando gavillas, este es uno de los sueños, dice aquí que mi gavilla, como está aquí en la imagen, se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios le estaba diciendo a José que lo iba a levantar y que sus hermanos lo honrarían, que sus hermanos de alguna manera estarían sujetos a él. Ahora, imagínese que de por sí lo odiaban, de por sí no querían hablar con él amistosamente. Ahora imagínese que vino José y les dijo, ¿saben qué? Pues Dios me habló y me dijo que me iba a levantar y que ustedes van a servirme, que ustedes me van a honrar. Imagínense cómo había ese odio en sus hermanos contra él, porque no aceptaban el propósito que Dios tenía con él. Ahora, te voy a decir algo muy importante. A pesar de que José iba a vivir un proceso terrible, Dios estaba dentro de estos planes. Es decir, Dios va a permitir que gente te odie tal vez, que te quiera estorbar tal vez. Dios lo va a permitir. ¿Con qué razón? Para que llegues a esa madurez, a ese carácter que necesitamos cada uno de nosotros, los siervos del Señor. No te impresiones, no te escandalices el día de mañana que alguien te quiera dañarte, hasta que te quiera matar, que levante calumnias, que levante cosas en contra de tu vida para hacerte daño. Que esto no te sorprenda. ¿Por qué? Porque la Escritura a través de la vida de José nos enseña el proceso del propósito de Dios para con nosotros. Ahora, vamos a seguir leyendo, dice Génesis 37:8, y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron
Ya lo odiaban de por sí, mire, y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Gente que te va a odiar, como te digo, hermano. Número 2, menospreciarán lo que papá te ha mostrado en sueños para su propósito contigo. Ahora, aclaro algo, si hay personas que a veces su alma produce sueños que realmente no vienen de Dios, pero se va a ver el fruto, se va a evidenciar en sus vidas. Gente que a lo mejor tiene envidia también y que dice, pues a mí también Dios me habló y que yo voy a hacer y que yo voy a ser levantado y esto y lo otro, pero pasa el tiempo y se ven los frutos y realmente Dios está con ellos o no. Cuando Dios está contigo, Él te va a prosperar, te va a bendecir donde quiera que estés. Estés en la cárcel, estés metido en un problema, estés metido en una aflicción, Dios va a hacer prosperar tu camino. Ahora mire, vamos a seguir leyendo. Génesis 37:18, cuando ellos lo vieron de lejos, está hablando ya del proceso, usted sabe la historia, pero algunas partes no la vamos a leer porque tomaríamos mucho tiempo, vamos a leer las partes del proceso que vivió la vida José. Ahora dice, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, porque su padre lo había enviado, dice, tramaron contra él para matarlo y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Aquí viene el soñador. Mire, gente incluso quería matarlo, sus hermanos. Verso 20 dice, ahora pues, venid, matémosle y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Mire qué terrible, cómo maquinaban en contra de José. Yo te quiero decir que cuando Dios te ha llamado, cuando te ha levantado, cuando Él tiene un propósito contigo, habrá gente que te quiera destruir, habrá gente que quiera matar tus sueños, las visiones que Dios te dio, y dice que ellos decían, vamos a ver dónde quedan sus sueños, vamos a matarlo, a echarle un pozo para acabar con esos sueños. Pero cuando Dios verdaderamente te ha llamado, te va a guardar, te va a proteger, te va a levantar contra ti, así como dice la Escritura, pelearán contra ti. No te está diciendo, nadie se va a levantar contra ti, todo va a estar bien. No, te dice, pelearán contra ti, pero dice, no te van a vencer porque yo estoy contigo. Aleluya, esa es la bendición del Señor. Número 3, querrán matar esos sueños en ti, para que no continúes creyendo aquello que papá Dios te ha mostrado. Sigue diciendo, Génesis 37:28, pasaron entonces unos mercaderes, nosotros vemos que sus hermanos lo agarran y lo meten no lo matan, porque uno de sus hermanos llamado Rubén intercede y les dice, no hermanos, por favor, no lo matemos, y no lo matan, pero lo meten al pozo. Y cuando iban pasando por ahí unos mercaderes madianitas, dice, y ellos sacaron a José subiéndolo del pozo y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Ahora vemos el proceso. Mire, Dios José tenía el amor del Padre, es decir, ¿qué quiere decir esto? Que tienes protección, claro, pero muchas veces aún teniendo el amor del Padre, teniendo la gracia, los dones, las vestiduras de colores, puede venir gente que te eche al pozo, puede venir gente que te venda, puede venir gente que te traicione, tus mismos hermanos, pero debes de saber, de soportar y saber que Dios tiene un propósito en tu vida. Ahora, lo vendieron a José, lo echaron a un pozo, lo vendieron por 20 piezas de plata. Pero mire qué tremendo, dice la Escritura, Génesis 37:36, mientras tanto los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Llegan los madianitas, no solo lo venden una vez, lo venden otra vez a Potifar, que estaba ahí, que era un oficial de Faraón, un capitán de la guardia. Ahora, número 4, te van a traicionar sin que lo esperes para alejarte de ellos y que no sepan más de ti. ¿Sabe que hay gente que te va a odiar cuando vean que Dios te usa? Pero como te digo, ¿para qué es esta enseñanza? Para, como dice la Escritura, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No debes de escandalizarte, de sorprenderte, porque en el propósito de Dios,
muchas cosas te van a pasar, te van a meter al pozo, te van a vender, te van a querer matar, te van a odiar, va a haber cosas que van a pasar, pero debes de agarrarte del Señor y saber que Él tiene un propósito con todo esto. Por eso así se llama la enseñanza. Todo tiene un propósito. La Escritura dice que los que amamos a Dios, nosotros sabemos que todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Ahora, sigue diciendo, Génesis 39:1, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Es lo que le decía, aun cuando te vendan, cuando te metan al pozo, cuando hagan tantas cosas en contra de ti, dice, y el Señor estaba con José. Y fue un hombre próspero. Donde quiera que estaba José, el Señor lo prosperaba. ¿Por qué? Porque cuando Dios te ha llamado, cuando Dios está contigo, te va a prosperar, te va a bendecir. Número 5, aun cuando te quieran acabar, papá estará contigo para prosperarte. Pero sigue diciendo, Génesis 39:3, y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando Dios te ha llamado, no importa las adversidades que vengan a tu vida, Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer hallar gracia ante las personas con las que te encuentras. Ahora, mire qué más pruebas vienen. Génesis 39:7 dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Mire, estas pruebas son terribles. Sigue diciendo, Génesis 39:10, y ella insistía a José día tras día, pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Verso 12, entonces ella lo asió de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano. Imagínense, qué chistoso, ¿verdad? Lo agarra a ella de la ropa y sale desnudo y le deja la ropa. Dice ahí que le dejó la ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, mire qué pasa. Génesis 39:14, llamó a los hombres de su casa y les dijo, mirad, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban a los presos del rey. Y ahí permaneció en la cárcel. Pero ¿qué dice otra vez? Mas el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Mire, qué tremendo. Va a haber gente que te quiera destruir en todos lados, pero cuando Dios está contigo, vuelvo a decir, a repetir, el Señor va a hacer que hayas gracia delante de las personas. Número 6, levantarán sobre tu vida cosas para acabarte, calumnias, murmuraciones, situaciones a tu vida, muchas cosas, pero tú resiste y continúa en el propósito de Dios, porque si Dios te ha llamado, Él va a hacer prosperar tu camino, va a hacer que hayas gracia delante de las personas. Pueden decir tantas cosas y tenderte tantas trampas y hacerte tantas cosas, pero cuando Dios está contigo, hermano, no van a poder matarte, no van a poder acabar contigo. Sigue diciendo Génesis 39:22, y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que ahí se hacía, él era responsable. Imagínese, fue responsable allá con Potifar, después fue mayordomo, después aquí halló gracia con el jefe de los presos, pero no solo eso, le entregó, bajo su cargo estaban, dice, todos los presos. Ahora, qué tremendo es esto,
que cuando Dios está contigo, donde quiera que estés, hermano, donde quiera que te encuentres, Dios va a estar contigo y te va a ayudar. Ahora, esto es con un propósito. Sigue diciendo Génesis 39:23, el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Dios te va a prosperar, aun cuando te quieran aventar basura, te quieran ensuciar, te quieran hacer de todo, Dios va a prosperarte, hermano, donde quiera que estés. Número 7, aunque estés en la cárcel, papá Dios te pondrá sobre y no debajo, te hará prosperar. Ahora, me sorprende todo lo que vivió José en este proceso, y que aún estando en la cárcel, él pudo haber dicho, Señor, pues no que estás conmigo, ¿por qué me mostraste el sol, la luna y las estrellas? ¿Por qué me mostraste estas gavillas? ¿Por qué me mostraste estas cosas que me ibas a levantar? Pudo haber dicho José, no que estás conmigo, Señor, mas nunca dudó José. A pesar de que estuvo en los peores momentos, no dudó en que Dios estaba con él y que todo esto tenía un plan de parte de Dios. Génesis 40:14 dice, solo te pido que te acuerdes de mí, porque le revela sueños a unos que están en la cárcel, les interpreta los sueños. Y cuando les interprete estos sueños, le dice a uno, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado, dice, de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Y dice, verso 23, más el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Número 8, las personas a las que has ayudado se van a olvidar de ti en el tiempo de tu necesidad. Que no te sorprenda, mi hermano, el día que tú ayudes a alguien y que no te correspondan. El día que tú ayudes a alguien y que cuando tú quieras la ayuda, el apoyo, que te den la espalda o que no te ayuden. No te sorprenda, porque a José le pasó en su proceso, pero vemos cómo Dios tenía un propósito. Vamos a seguir leyendo. Génesis 42:7 dice, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció. Ahora, déjeme le digo algo antes de continuar. Otra ocasión, dice la escritura, que entonces sí van y le hablan a Faraón porque tiene un sueño, y entonces es cuando se acuerda que el hombre le dice, ¿sabes qué? En la cárcel conocí un hombre que interpreta los sueños, lo llaman, le revela a José el sueño, José obtiene un lugar muy alto, una posición muy alta dentro del imperio egipcio, que era el más poderoso en aquel tiempo. Y entonces dice que incluso tiene el anillo del rey, y todo lo que se sellaba con ese anillo se tenía que cumplir, no podía ser revocado. Es decir, José tenía la autoridad y el dominio más grande sobre la tierra de Egipto. ¿Hasta dónde lo llevó Dios? Hasta ser el más grande en el imperio más grande, en el lugar más poderoso de toda la tierra. Ahora, ¿cómo llegó ahí? Porque sus hermanos lo odiaron, porque lo metieron al pozo, porque lo vendieron, porque lo calumniaron, porque lo metieron a la cárcel, porque se olvidaron de él, y hasta entonces Dios todo lo hizo con un propósito. Y dice aquí en Génesis 42:7, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos, y les habló duramente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. Verso 9, José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo, sois espías y habéis venido para las partes indefensas de nuestra tierra. Entonces ellos le dijeron, no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos, porque no había alimento en la tierra estaba en una hambruna terrible, y entonces el único lugar donde había alimento era Egipto. Todas las naciones que estaban ahí cercanas venían ahí y podían comprar ahí, porque era el único lugar. ¿Y por qué era que tenía alimento? Por José.
porque José pudo interpretar el sueño del rey, del faraón, que era que veía 7 vacas flacas, feas, y 7 vacas llenas, hermosas, robustas, y eran 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Primero venían los 7 años de abundancia y después los de escasez. Dios le muestra a José, cuando vengan los años de abundancia tienen que almacenar, tienen que guardar, porque cuando vengan los 7 años de escasez, ustedes van a tener con qué vivir. ¿Quién fue el que recibió la revelación? José. Dios lo llevó con este propósito a Egipto. Ahora, todo lo que pasó por esto, para que él fuera el más grande en Egipto y así pudiera él ser un preservador de vida en Egipto para su pueblo Israel, para su gente. Ahora, mire cómo dice la Escritura. Vamos a seguir leyendo. Génesis 42:11 dice, todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados, le dicen, tus siervos no son espías. Pero él les dijo, no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. Y sigue diciendo, verso 13, mas ellos dijeron, tus siervos son 2 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Ese otro ya no existe, era José, era él, del que estaban hablando. Y entonces dice, verso 14, y José les dijo, es tal como os dije, sois espías. En esto seréis probados, dice, por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Oiga, está hablando de José. Porque vimos, dicen ellos, la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Aquí nos muestra que José les rogaba cuando le echaron al pozo, cuando querían matarlo. Allá en Génesis, en los primeros capítulos no nos habla de eso, pero aquí nos damos cuenta de que José sí les rogaba, de que les estaba diciendo, hermanos, tal vez, ¿por qué me están haciendo esto? ¿Por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren meter en este pozo? ¿Por qué me están vendiendo? Pero dice, no lo escuchamos, no quisieron atenderlo. Dice verso 30, y José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano y buscó dónde llorar, y entró en su aposento y lloró ahí. Después se lavó la cara y salió y controlándose dijo, servid la comida. Y nos enseña la Escritura, mire, usted le daría comida a alguien que lo traicionó, a alguien que lo vendió, a alguien que lo metió a un pozo, a alguien que lo quiso matar, ¿le daría usted de comer? José lo hizo, preparó un banquete y les dio de comer a sus hermanos. Ahora, todo tenía un propósito. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón y se enteró de ello. Número 9, cuando papá Dios te pone donde te mostró desde el principio y te entrega a los demás, ¿qué harías tú con los que quisieron hacerte daño? ¿Qué harías tú, hermano? Si alguien que te ha dañado, te ha lastimado, te ha, hermano, menospreciado, te ha levantado calumnias, te ha hecho tanto, si tú tienes el poder de acabar esas personas, ¿qué harías tú? Y la Escritura nos enseña, la vida de José nos enseña que él, aún a pesar de todo lo que le hicieron, no guardó ese rencor. No, tenía tristeza, estaba dolido, pero no tuvo ese rencor y esa amargura como para dañar a su propia familia. Ahora, mire qué más. Génesis 45:3, José dijo a sus hermanos, yo soy José. Les dice quién es. ¿Vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Imagínense cómo se sintieron una vez que sabían ellos que José ahí era el grande, que José ahí era el poderoso, que José ahí en Egipto era el que podía decir mátenlos, y los mataban. Imagínense, y les dice, yo soy José, yo soy su hermano. Y ellos no podían ni hablar, se quedaron atónitos delante de él. Ahora,
Y José dijo a sus hermanos, acercaos a mí, y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, mire cómo les dice él, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido. Mire lo que les dice, no te sientas mal por lo que me hiciste. ¿Qué persona usted conocería o ha conocido que tal vez a usted le ha hecho daño y que usted se acerque y le diga, no te preocupes, hombre, no te preocupes por lo que hiciste, no te preocupes por lo que pasó entre nosotros, no te preocupes porque Dios tiene un propósito? Mire la madurez y el carácter que alcanza José. Les dice, no se pongan tristes porque me vendieron, porque mire cómo les dice, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. ¿Qué mentalidad tenía José? Aquí es donde nosotros podemos ver, quiero que me ponga mucha atención en las próximas palabras que le voy a decir. Aquí es donde se conocen los verdaderos siervos del Señor. ¿Cómo debe de estar un corazón de un siervo del Señor? ¿Lleno de amargura, de rencor, de resentimiento, de odio? No, esa persona no es siervo del Señor. Aquí nos muestra la Escritura cómo estaba José. No me diga que usted ha vivido cosas como José. Él vivió lo más terrible, hablando en el tiempo antiguo, porque obviamente nuestro Señor Jesucristo hablando universalmente, pero hablando del tiempo antiguo, José, imagínese, también la vida de Job. Pero dice la Escritura que José, mire, sus hermanos lo vendieron, lo quisieron matar, lo metieron al pozo, tantas cosas que vivió, mas sin embargo cuando tuvo el poder José de matarlos o de vengarse, les dijo, no se preocupen, no se pongan tristes, porque no fueron ustedes los que me vendieron, no se preocupen, dice, porque Dios me envió, dice, delante de vosotros. Ahora, me sorprende lo que les dice. Mire esto, ¿qué les dice? Génesis 45:7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros, dice, un remanente en la tierra, y para guardaros, dice, con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, les dice, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Mire qué tremenda mentalidad, hermano, que les dice, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, no fue por su causa que yo estoy aquí, dice, fue Dios. ¿Cuántas veces hemos madurado a esa capacidad de decir, te perdono al que te ha hecho daño, lo bendigo, te perdono? No, yo sé que detrás de aquello que pasó estaba Dios haciendo algo. De aquello que pasó fue Dios el que tenía un propósito, pero muchas veces ¿qué hacemos? Nos queremos vengar, queremos dañar, queremos seguir hablando mal, porque no nos damos cuenta de que en muchas ocasiones Dios está haciendo su obra. Ahora, va a estar con unos o los otros, porque qué terrible es que sus hermanos sí tenían ese odio. Sus hermanos sí estaban molestos, sus hermanos sí lo odiaban aún más y más y más, y cuando les contaba sueños más lo odiaban, y cuando les decía algo más lo odiaban, pero Dios estaba con José. Qué tremendo es cuando Dios está con uno, porque querrán hacerte daño, pero Dios te va a librar y su propósito va a estar contigo. Número 10, José no guarda rencor ni le echa la culpa a sus hermanos y a los demás, sino que reconoce que fue papá Dios el que permitió todo con un propósito. Por eso te digo, si te hacen daño, no guardes rencor, sino bendice, porque no sabes si eso te llevará al propósito de Dios. Ahora voy terminando con esto, Apocalipsis 2:10, no temas lo que estás por sufrir. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. 10 nos habla de un tiempo de prueba. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Buscad la paz con todos y la santidad,
Buscad la paz con todos. No estés molesto, no estés lleno de amargura, de rencor, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe que hay mucha gente contaminada? Mucha gente con amargura, mucha gente con odio, mucha gente con rencor, con cosas en su vida. ¿De qué les va a ayudar? De nada. Porque ellos mismos se están dañando, se están haciendo mal. Mas sin embargo, cuando tú le pones a Dios todas estas cosas en sus manos y confías en Él, confías en su poder, tenlo por seguro que Él va a estar contigo, que te va a ayudar, que te va a librar, que te va a bendecir. Ahora, dice Romanos 8:28, la cita que mencionaba al principio, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. De esta manera, nosotros nos damos cuenta que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Yo te invito a que no te llenes de amargura si algo pasa en tu vida. Si estás pasando un problema fuerte, si hay hermanos que te odien, si hay hermanos que levanten calumnias, si hay hermanos que te quieran destruir, que te quieran acabar, no te preocupes. Porque tal vez es Dios permitiendo esto para hacernos madurar, para llegar al propósito que Dios tiene con nosotros. Y debes de tener en cuenta que aun cuando se levante todo eso, Dios te va a prosperar, te va a bendecir. Dios lo hizo con José, lo va a hacer con nosotros. Así que échale ganas, como dicen acá en mi pueblo, y que Dios te bendiga grandemente.